Miguel, te saludamos, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y pues mira, yo creo que tú has puesto ya algunas líneas de análisis sobre la mesa a propósito de la manera en la que se anuncian nuestros gobernantes. Principalmente el fenómeno se ha venido concentrando en los gobernadores, pero es algo que también incluso legisladores han tomado como práctica, el de utilizar el pretexto de la rendición de cuentas en torno a los informes de gobierno, pues justo como un medio para promocionarse a sí mismo como si fueran productos de consumo en una lógica política en donde pues no se distingue realmente entre un producto comercial y una persona que quiere ocupar un cargo público. Y desde esa perspectiva me parece que hay que decirlo con todas sus letras. Cada que vemos a un gobernante anunciado, pues es una mala noticia. Con todas sus letras es una mala noticia prácticamente por donde se le vea. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, porque evidentemente que esas contrataciones se realizan con recursos públicos y pues en el caso del erario pues es un asunto de aritmética. Lo que se va para ver la cara del gobernador Velasco en televisión pues son menos medicinas para niños enfermos, son menos pupitres, menos escuelas, son menos hospitales, menos carreteras, porque no hay de otra, ¿no? Los recursos públicos son finitos, son escasos. Y yo creo que la dimensión de agravio, cada vez que una persona vea el rostro del gobernador Velasco, pues se tiene que sentir particularmente defraudado y honestamente se tiene que sentir agraviado, ¿no? Pero también es una mala noticia para el tema de la rendición de cuentas, porque lo que sucede con estos informes de gobierno, pues es que además hay un desequilibrio informativo. Se sustituye una obligación de decirle a los gobernantes qué se hace con una responsabilidad pública por un ejercicio estrictamente propagandístico, en donde básicamente lo que se trata de hacer es de convencernos que a lo que tenemos no son gobernantes, sino dioses que hacen transformaciones de lo público prácticamente por magia. Y si uno ve el contenido de los informes de gobierno, pues tendríamos que estar viviendo en otro país, porque todo es avance, todo es prosperidad, todo es inversión histórica, todo es la máxima construcción de obra pública como nunca, pero cuando uno pasea por este país, pues se da cuenta que está peor que nunca. Y esa además es una mala noticia para la regulación administrativa y el respeto al Estado de Derecho. Si tenemos en cuenta que la Constitución establece en el artículo 134 que está prohibida la promoción personal de las personas, que el gasto en comunicación social tiene que ser con fines estrictamente informativos, es decir, en dónde encuentra uno un hospital, cuándo se inicia una campaña de vacunación, no tendría por qué haber ni un rostro, ni siquiera una referencia a un nombre de una persona, porque, vamos, la clase política lleva muchos años tratando de autocontrolarse a sí misma. Lo que resulta es que todo el mundo se cree el más audaz para utilizar estos medios y lo que tratan de hacer es de controlarlo a los otros. Y un último eje de análisis de este fenómeno que estamos viendo, que en realidad es agraviante y me parece que, vamos, me construyo sobre tu argumento, dadas las condiciones de pobreza de Chiapas, es un acto de cinismo político el gastar dinero en condiciones de población tan paupérrima en promocionar a un gobernador y además fuera del Estado. Porque mira, hay muchas iniciativas que se han tratado de presentar para regular la publicidad oficial o el gasto en comunicación social. Y ninguna prospera. Y no prospera por una ecuación muy sencilla. Tenemos prácticamente una dependencia de nuestra clase política, de la aparición en los medios para participar en las contiendas político-electorales, que les aterroriza enfrentar a los medios de comunicación. Tenemos un subsidio garantizado. El fenómeno es de tal magnitud que los medios cierran contratos en diciembre para aquello en lo que se va a anunciar los gobiernos en los próximos años. Esta es una práctica reiterada, nosotros la tenemos documentada. Hay un sitio que se llama publicidadoficial.com.mx, ahí uno puede ver el fenómeno de contratación. ¿Por qué se contrata en diciembre por paquetes y montos si no se sabe en qué van a consistir las campañas ni cuáles van a ser las necesidades de comunicación social? Pues porque forma parte de un acuerdo, un arreglo político, con distintas dimensiones y en distintos volúmenes. Lo que es un hecho es que lo que estamos viendo en el caso del gobernador Velasco, quisiera decir que es sin precedentes, pero no, porque sí tenemos un antecedente en el caso del Estado de México.
pero sí resulta paradigmático que se esté repitiendo el fenómeno, resulta paradigmático que se dé en un contexto de reforma electoral, en donde además se hicieron modificaciones, en donde tuvimos un retroceso a propósito de lo que se había venido avanzando para limpiar esta tóxica relación entre medios de comunicación y clase gobernante, y que al final vemos que la espiral pues nos sigue llevando a la profundidad del pozo. Más dinero de los gobernados en anuncios, de rostros sonrientes y de mentiras sobre lo que se hace o se deja de hacer con la responsabilidad pública. Totalmente, Miguel, y mencionas algo también muy importante, lo dices al paso, pero es muy relevante ver el retroceso que se vivió con la famosa reforma política y cómo de madrugada pues se cambió una palabra por otra en algo que es esencial. Cuando se estableció en la reforma política que podía ser causal de nulidad de una elección si se demostraba la adquisición de medios de comunicación para promover una candidatura, pues un duende, por decirlo así, de madrugada le cambió adquirir por comprar. Y ya sabemos que con eso matan la posibilidad de que pudiera en algún momento pues discutirse en los ámbitos jurisdiccionales del juego político y electoral la posibilidad de anular una elección federal si se demostraba la adquisición de tiempo. Le dejaron comprar, Miguel Pulido, con todo lo que eso significa. ¿Qué mano se metió de madrugada cuando se discutía la reforma energética para hacer retroceder más en el ámbito político electoral? Mira, Carmen, es clarísimo que desde las últimas reformas en donde se ha tratado de ponerle un alto, un mínimo de controles, en este caso, por ejemplo, teníamos la vía del IFE para la distribución de los tiempos en televisión y tratando de bloquear un poco como esas contrataciones bilaterales que además generan un margen de negociación, discrecionalidad y de maniobra tan amplio que uno ya no sabe bajo qué condiciones se están negociando. Y esto no es cosa menor, porque mira, incluso si nosotros tratáramos de documentar cuánto gasta el gobernador Velasco, yo casi que te puedo advertir que lo primero que nos vamos a enfrentar, porque es lo que en Fundar nos hemos enfrentado en los últimos años, es a la negativa de entregar la información. Después la escamotean, es un galimatías que para qué te platico. Después de mucho pelearla termina uno obteniendo la información, pero después resulta prácticamente ridículo o increíble, inverosímil lo que se te entrega, porque hay precios que son pues prácticamente de ofensa, ni siquiera por el sobreprecio, sino por costos bajos. Y esto es algo de lo que ya habíamos vivido en el contexto de las elecciones del 2012 y en otras elecciones. Recordarás el caso en el que al gobernador Peña Nieto, al entonces gobernador Peña Nieto, se le escaparon unos spots sin querer y el IFE tuvo que entrar a un proceso de documentación. El auditorio recordará que en aquella ocasión, dado que lo único que tiene la autoridad electoral para trabajar es la formalidad y los documentos legales, es decir, facturas, órdenes de compra y tal, pues ahí se demostró que había sido un error técnico y que se habían pasado demasiados spots por fuera en un acto involuntario. Ese es el tipo de cosas que vamos a empezar a vivir. Con la lógica de la compra, uno no va a poder conocer con certeza cuáles son los precios de negociación. Se argumenta, por ejemplo, que los precios de mercado tendrían que estar protegidos y que, dado que hay una competencia, que yo no encuentro en dónde hay, pero dado que hay una competencia, lo que se argumenta, se les permite a los gobernantes pues que tengan un margen de discrecionalidad en la negociación para poder obtener mejores precios. Todo eso no es deseable para nuestra democracia. Todo eso, es más, no solo no es deseable, todo eso es así, radicalmente indeseable. Eso rompe el equilibrio de la contienda, rompe el equilibrio de participación, genera los incentivos para que el dinero público se vaya donde no se tiene que ir, pero además genera las condiciones para montar una industria de la simulación administrativa, que además genera, me parece a mí, un conjunto de agravios tales que tendríamos que estar profundamente preocupados. Todo el fenómeno no solo es malo para las finanzas públicas, no solo es malo para la relación gobernantes-gobernados, es malo para el futuro de la democracia. Y creo que seguir tolerando, seguir aceptando aparecer rostros sonrientes o contrataciones millonarias, pues me parece, insisto, que es una mala noticia para el país.
Sin duda, Miguel Pulido, director de Fundar, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Y si me permites un segundo que te robo para un asunto estrictamente personal. Venga. Hoy es cumpleaños de mi madre y le quiero mandar un saludo. Hoy los niños no fueron a la escuela y no pude mandar el mensajito. Bueno, vamos a mandar felicitaciones. ¿Cómo se llama tu mamá? Josefa Jiménez. A doña Josefa Jiménez le mandamos un saludo y un abrazo. Bueno, ya que estamos en eso, es cumpleaños de mi papá. Mira, También le mandamos a don Helios Aristegui una felicitación, ya que estamos en eso, Miguel, a tu mamá y a mi papá. ¿Qué te parece? muchísimas gracias. Gracias por el análisis. Un saludo. Y buenos días. Volvemos después Buenos de la pausa. Bueno, felicidades a los dos, desde luego. Industria de la simulación. Es un buen concepto que deja Miguel Pulido, director de Fundar.